Las cosas se quedan como están en materia de banderas. La iniciativa legislativa popular que pretendía permitir el uso de la ikurriña en los balcones oficiales no ha pasado la criba de los partidos políticos. UPN, PSN y el PP han echado atrás una iniciativa apoyada por Bildu, Aralar e Izquierda Esquerra. Mientras los unos creen que el objetivo es retirar la bandera española de muchos municipios, otros aseguran que atenta contra la diversidad y deja sin resolver un problema de identidad de una parte de los navarros. Los proponentes lo consideraban un derecho democrático. Derecho democrático que, por cierto, han ejercido los griegos, que han dado una vuelta al panorama político de su intervenido país, apostando de manera contundente por Syriza, a las puertas de la mayoría absoluta por la mínima. Unos se empeñan en decir que es el preámbulo a lo que pronto veremos aquí, otros insisten en que nada tiene que ver con nuestra situación. ¿Tendrá traslación lo ocurrido en Grecia a unas elecciones navarras a la vuelta de la esquina? ¿El descontento popular podrá aquí derrocar gobiernos? Y es más, ¿quién aglutinará el voto de castigo si es que lo hay aquí en nuestra tierra? Se lo preguntamos a los partidos políticos navarros. Arranca Navarra en Abierto. El Parlamento de Navarra rechaza cambiar la ley de símbolos para poder colocar la ikurriña en edificios públicos. UPN, PSN y PP han echado atrás una iniciativa legislativa popular que apoyaban el resto de grupos. Sobre este asunto vamos a comenzar a debatir, a analizar, y para ello necesitamos dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan. Chencho Jiménez por Aralar Navai, bienvenido, buenas noches. Gabón. Gabón, buenas noches. Por el Partido Socialista, Santos Cerdán, bienvenido Santos, buenas noches. Gabón, buenas noches. Nos acompaña también Mayorga Ramírez por Bildu, Nafarroa, bienvenido Mayorga. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y cierra la mesa Sergio Sayas por Unión del Pueblo Navarro. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de un asunto que se repite en el tiempo, no es nuevo, se ha hablado mucho de símbolos, de la ley de símbolos y de la necesidad o no de que los municipios que lo deseen puedan colocar la ikurriña de los balcones municipales. El Pleno del Parlamento, el Parlamento de Navarra, ha vuelto a decir no a esta posibilidad. Vamos a escuchar primero, si os parece, las posturas de Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro, que votaban en contra, y después escuchamos la de los partidos que votaban a favor. Escuchamos el Partido Socialista. Santos. Bueno, pues está claro que en esta comunidad tenemos ya una bandera, ¿no?, que es la roja con el escudo en el centro, ¿no? Y nos tenemos que dotar de los instrumentos que nos hemos dotado ya tanto en el aforamiento, en el mejoramiento y en la Constitución española. Y a partir de ahí querer implantar la bandera de la comunidad vecina, con todo el respeto que le tenemos evidentemente a la ikurriña como bandera de la comunidad vecina en Navarra, pues nosotros consideramos que no. Es intentar meter o imponer la decisión de una minoría en una mayoría de Navarra, donde yo creo que más que clara que la unidad de Navarra, nuestra Navarra, la del Partido Socialista, es la que tenemos en la actualidad con, bueno, pues con la bandera, con el escudo y con todo lo que conlleva ello, ¿no? Antes de abrir el debate, la verdad que tenía la intención de ver qué es lo que había pasado en el Parlamento de Navarra, cómo había sido ese debate en torno a la votación para modificar la ley de símbolos a través de una iniciativa legislativa popular. Vamos a recordarlo y entonces sí abrimos el análisis. La ikurriña seguirá sin poder ondear en los edificios públicos de Navarra. El Parlamento rechaza la iniciativa legislativa popular que quería cambiar la actual ley de símbolos. Que hagan una regulación para los símbolos de Navarra que no dé la espalda a esa realidad, al hecho de que la sociedad navarra es una sociedad plural y que todos debiéramos tener sitio en esa nueva ley de símbolos. Pero no habrá una nueva ley de símbolos porque esta iniciativa se ha encontrado con la oposición de UPN, PSN y Partido Popular. Se les ha llenado la boca de libertad, libertad, libertad. No es creíble cuando en este Parlamento, por parte de algunos, se sigue sin condenar todos los actos terroristas que ha habido en esta comunidad por la banda terrorista ETA, precisamente para imponer. Creemos que hay que apostar por lo que nos une, no por lo que nos separa. Abrir una legislación que permita en edificios oficiales otro tipo de banderas, además de las legalmente establecidas, es abundar en la polémica identitaria, que no beneficia a nadie. No vamos a caer en su trampa, claro que no. No les vamos a dar protagonismo ni notoriedad, que es lo que ellos buscan. El resto de los grupos sí han apoyado la derogación de la actual ley por otra que respete, dicen, la pluralidad de Navarra. ¿Y por qué tenemos que imponer a través de una ley una uniformidad al conjunto de la sociedad, cuando la sociedad es capaz de gestionar directamente esta pluralidad? Y además de no respetarla en su contenido,
tiene un punto de prepotencia antidemocrática o de falta de fundamento. Que busquemos una regulación, que respetemos, que cada cual sienta la bandera que le dé la gana. ¿Tan difícil es eso? La iniciativa ha llegado a la Cámara avalada con cerca de 9.000 firmas ciudadanas. Bueno, pues estos eran los pasos que se habían ido dando y así fue el debate en el Parlamento. Y hemos escuchado un poco las posturas de los grupos, pero ahora sí que vamos a tener tiempo para el análisis y la reflexión de los argumentos. UPN. Pues la ikurriña no va a estar en las instituciones de nuestra comunidad por dos razones. La primera, porque no es nuestra bandera es la bandera de Navarra. Y en segundo lugar, porque los ciudadanos navarros no lo queremos. Y el Parlamento, una vez más, por mayoría, por tanto, la representación del pueblo navarro, a pesar de que muchas veces algunos se arrojan la voz del pueblo navarro, el pueblo navarro donde está representado es en el Parlamento, ha dicho una vez más a ese empecinamiento nacionalista que no. Y es un empecinamiento nacionalista, claro, y es una falta de respeto a las instituciones de nuestra comunidad, porque uno puede sentirse vasco, por supuesto que puede sentirse vasco, y uno puede sentir que la ikurriña es su bandera, por supuesto que puede sentirlo, pero una cuestión es sentir y otra es ser. Y hay una realidad institucional que algunos tratan de confundir con el sentimiento, y las instituciones son unas cosas y las ideologías son otras cosas. Y las instituciones es algo muy serio que representa lo que la ley dice que es esta comunidad, y es una comunidad foral que forma parte de España, y eso es lo que es Navarra, y nuestra bandera y nuestros símbolos vienen recogidos en la ley y son los que los ciudadanos navarros nos hemos querido dar. Mayorga Ramírez. Sí, nosotros creemos, y también en la línea de lo que explicaron los promotores, que lograron más de 9.000 firmas para poder traer al Parlamento esta proposición de ley que UPN, PSN y Partido Popular pues no dieron trámite a ella. Nosotros creemos que en Navarra ha habido una controversia muy profunda en torno a los símbolos, ¿no? Afortunadamente, efectivamente, la bandera de Navarra, a principio de 1927, don Santiago dos Andavarach, concejal nacionalista vasco, tuvo que salir de Tafalla por colocar el día 3 de diciembre la bandera de Navarra. Es decir, la reivindicación de la bandera de Navarra tampoco es algo que ahora se asume con normalidad, también ha sido algo que muchas personas y aquellos que defienden la identidad y defendemos la identidad de Navarra hemos luchado por ella y a la vista está en los últimos tiempos también, ¿no? Por eso nosotros entendemos que situar la dicotomía bandera de Navarra y Ikurriña es un absurdo, porque precisamente en este sentido muchas personas de Navarra, que Navarra es plural, porque Navarra es plural, es diversa, precisamente por sentirnos navarros, nos sentimos también vascos, y la señal y el símbolo que nos identifica es la Ikurriña, pero lo explicaba muy bien también el promotor de la iniciativa legislativa popular. Y no es una propuesta simplemente y exclusivo para la Ikurriña. Si un municipio mayoritariamente desean, porque así lo desea la mayoría de su ciudadanía, situar en su ayuntamiento a la bandera republicana, ¿por qué desde las instituciones vamos a imponer nada? ¿Por qué no vamos a permitir que se gestionen las cosas con normalidad, que los conflictos se resuelvan democráticamente, con participación? ¿Una ley debe imponer banderas o una ley foral de Navarra lo que tiene que hacer es dar cauce a esa pluralidad de tal forma que se fomente una convivencia y se normalice algo que ha sido controvertido durante los últimos años? Eso es lo que nosotros creemos, pero desgraciadamente ese debate quedará pendiente en la medida en que se ha rechazado por parte de UPN, PSN y PP pues la posibilidad que había en el Parlamento de dar soluciones. La iniciativa legislativa popular recogía también la intención de que fueran los propios municipios los que a través de un referéndum pudieran decidir, votar si se quería colocar la Ikurriña en este caso u otra bandera, como decía Mayorga Ramírez, en algún otro momento. Chencho. Sí, yo creo que el tema, por mucho que se quiera llevar a términos como los que ha expuesto el señor Sayas, el tema es que cuando hay más de 9.000 personas que firman, por ejemplo, esta iniciativa popular, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a un partido del Sadar y hay 30 ikurriñas repartidas en el campo y llevan así muchísimo tiempo y no generan ningún tipo de tensión, sino se vive con normalidad, ¿no? Cuando se quiere un tema que tiene un carácter netamente identitario, diferentes identidades dentro de esta comunidad, y se quiere llevar a negar unas cosas para imponer otras, es un problema. Cuando el Parlamento tiene, por ejemplo, que aprobar una ley especial que es represiva económicamente contra aquellos ayuntamientos o cargos públicos que ponen la Ikurriña. Eso es un problema que no se resuelve.
es un problema que dificulta la convivencia, es un problema que niega que esta comunidad es plural y que hay una parte de la misma que considera la ikurriña como un signo de identidad. No se trata aquí, nunca se ha tratado de ikurriña o bandera de Navarra. No, la bandera de Navarra primero la aceptamos todos, por lo menos nosotros sí la aceptamos. Y queremos que ondee en nuestras entidades. Segundo, la bandera española está ya formalmente impuesta, voluntaria o involuntariamente, por ley. Entonces, yo pongo un ejemplo. Francia es un país absolutamente, se dice, chauvinista, centralista como ninguno. Iparralde, por ejemplo, no es una entidad institucional formal, está dentro de otra comunidad. Sin embargo, en los ayuntamientos y en las instituciones públicas de Iparralde, que ondeen las ikurriñas es algo que se vive absolutamente con toda normalidad, independientemente de que unos ciudadanos de cualquiera de esos pueblos se consideren más o menos o lo que sea. Es decir, se vive la pluralidad incluso como riqueza. Aquí se intenta confrontar, y confrontar en temas de identidades es muy delicado. Tenemos muchas desagradables experiencias y el objetivo debería ser que entre todos intentemos superar respetando, porque no se puede más que respetando, si no volverá a pasar, por desgracia, lo que viene pasando a lo largo de todos estos años, que unos niegan, prohíben y otros se empeñan en que esté presente, y este ciclo no lo vamos a acabar si no se respeta la pluralidad. Se refiere, entiendo, Chencho, a asuntos puntuales como, por ejemplo, lo que viene ocurriendo muchos años, el 6 de julio a las 12 del mediodía. Hace 2 años recordamos que la colocación de una ikurriña gigante retrasó el propio chupinazo. Es decir, el problema latente en la sociedad sí que existe, ¿no?, por parte de una sociedad que cree que debería tener derecho a poder expresar así su identidad. Yo creo que vamos a poner cada cosa en su sitio, ¿no? En primer lugar, si hablamos de la historia de la bandera de Navarra, que podemos hablar largo y tendido, podemos hablar también de la historia de la ikurriña y diremos que la bandera del PNV de Sabino Arana, cuando en realidad hoy lo que es esa bandera es la bandera de una comunidad, la Comunidad Autónoma Vasca, y que está representada por esa bandera. Pero dicho esto, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, oiga, mire, es que en los ayuntamientos se tienen que poner las banderas que simbolizan a esa comunidad y a esa localidad, y no los sentimientos de quien dirige en ese ayuntamiento. O sea, si déjeme un segundo que se lo voy a explicar. Ni la republicana, ni la de Aragón, ni la de La Rioja, ni la de Cataluña, ni la de Madrid, porque esto es Navarra. Porque es que usted enseguida quiere poner la ikurriña, pero se echaría las manos a la cabeza si alguien de Buñuel quisiera poner la de Aragón, y yo también. Y yo me echaría las manos a la cabeza porque, señor, esto no es Aragón. Mira. Y exactamente igual que esto no es Aragón, esto no es la Comunidad Autónoma Vasca, esto es Navarra. Y como Navarra tiene su símbolo. Y nuestro símbolo es la bandera de Navarra. Sergio. Algo que ustedes atacan flagrantemente porque creen en otra identidad institucional. Ustedes creen en Euskal Herria. Y me parece muy bien. Pero hasta que no lo consigan, las banderas y los símbolos son los que son, y los demás representan a otra comunidad, y por tanto Sergio, no tienen que estar puestos en esta. Otra cosa es, perdón que acabo con esta sola frase, otra cosa es lo que decía el señor Ramírez, pues faltaría más que alguien no pudiera ir al Sadar, o lo decía el señor Jiménez, al Sadar con la bandera que le dé la gana. Eso es la libertad individual. Pero eso es diferente a una cuestión institucional. Son dos cosas absolutamente distintas. Un par de puntualizaciones. Primera, no es cierto, UPN no defiende la bandera de Navarra más que yo, lo puedo asegurar, y probablemente ni siquiera antes que yo. Por lo menos de muy distinta forma. Bueno, pero es que las formas entran en la idiosincrasia de cada grupo político, las formas, pero no defiende la bandera navarra más que yo. Y segundo, la ikurriña, la primera vez que ondeó públicamente, ondeó en Navarra, en Corella, y cuando venían los diputados de Madrid de la Gamazada, que fueron recibidos después de parar en Castejón, en el Ayuntamiento de Corella, y fue la primera vez en la historia en que ondeó la ikurriña. Por lo tanto, más allá de que siempre se ha ligado a Sabino Arana o no sé qué, la primera vez en el Ayuntamiento de Corella, por los diputados navarros que venían de defender en Madrid la Gamazada. Por lo tanto, ojo con esas afirmaciones de otra comunidad autónoma. Sí, bueno, pero ojo con esas afirmaciones. Es decir, esa teoría la podríamos llevar, fíjese usted, la bandera de Baleares, la bandera de la Comunidad Valenciana, la bandera de Cataluña y la bandera de Aragón son prácticamente las mismas. Fíjese si entrasen en la disyuntiva de que tenemos que cambiar la identidad de banderas, pues porque se parecen a las dos. No, aquí hay una realidad. Lo ha dicho el señor Ramírez, yo no. Nosotros tenemos Vamos a escuchar al señor Cerdán. Defendemos la bandera de Navarra porque es la bandera de la comunidad de la que nos sentimos y somos, y además la ikurriña porque tenemos ese elemento de identidad, que respeto que no lo tenga UPN o que no lo tenga el PSOE, pero eso no tiene que llevar a que no lo podamos tener nosotros y tengamos
que estar haciéndolo a escondidas. Ese es el problema. Bueno, yo creo que aquí no estamos para hacer revisiones históricas ahora, y tampoco debemos abundar bueno, estamos abundando en lo que nos separa. Yo creo que tenemos que trabajar en una Navarra más en común, porque la pluralidad, siempre hemos dicho desde el Partido Socialista que es riqueza. Y nosotros apostamos por esa riqueza y esa Navarra plural. Pero ahora estamos hablando de que institucionalmente se quiere imponer una bandera que no es la nuestra. Eso es lo que venía a decir la ILP que presentaron ayer en el Parlamento. Institucionalmente, en Navarra hay una bandera que es la mayoritaria en estos momentos por los navarros, la que hemos aprobado, y estamos hablando, perdona, y yo quiero preguntar, donde gobierna la izquierda abertzale, ¿está la bandera española en los ayuntamientos? ¿Qué es lo que pasa cuando la colgan en los balcones? Es que no, es que se hacen imposibles. No, sí, pero no será por su agrado. Lo están imponiendo y lo han quitado siempre que han podido. Lo han quitado. De hecho, ayer, durante las intervenciones suyas en el Parlamento, no nombraron la bandera española en ningún momento. Y no voy a venir yo a defender a la bandera española, sino que institucionalmente es nuestra bandera como país y la Navarra es la que tenemos aquí. Y ahondar en lo que nos separa, yo creo que hacemos flaco favor a la ciudadanía. Yo creo que debemos trabajar en la convivencia y no en lo que nos separa. Y nos hemos dotado democráticamente de unas leyes y lo que tenemos que hacer es cumplirlas. Y estamos hablando de la bandera de otra comunidad, con todo el respeto a la Ikurriña, evidentemente, y en el ámbito privado, lo que usted ha dicho, tanto en los Sanfermines en el Chupinazo, no lo que hicieron en el último Chupinazo colgando semejante bandera, que bueno, lo que hicieron fue entorpecer una fiesta que yo creo que más que favorecer a la Ikurriña, hizo flaco favor a la Ikurriña y a las personas que la defienden. En cuestión hizo la seguridad flaco favor a la incluso, Ikurriña, exacto. Evidentemente hay una guerra de banderas que está latente, ¿no?, en nuestra comunidad. Sí, yo creo que lo que no podemos hacer es negar el problema, ¿no? Y tampoco yo creo que es positivo el no caer en revisionismos históricos, pero sí saber y constatar que es algo controvertido y que no se deben caer en maximalismos. Es decir, el Partido Socialista, yo entiendo que Santos Cerdán podría preguntar a los líderes socialistas de finales de los años 70 y principios del 80 cuál era la bandera que nos volaban aquí en Navarra y la que estaba colgada de su sede, que era la Ikurriña. Por lo tanto, es decir, no hagamos extraño algo que ha convivido en Navarra por lo menos a lo largo del último siglo y bastantes años. Y de lo que se trata es precisamente de no imponer. Es decir, que los municipios puedan articular fórmulas absolutamente democráticas y participativas para que nadie imponga nada a nadie. Porque decía el señor Sayas, ¿qué le parecería si en Buñuel pusiésemos la de Aragón? Estoy convencido que en Buñuel no hay nadie que se considere aragonés. Porque hay una realidad. Porque somos navarros. Y es que hay una realidad, que en Navarra, exactamente igual muchos que uno de navarros, Leiza es navarro. déjeme terminar, que muchos navarros, por el hecho de sentirnos profundamente navarros, nos sentimos también parte del pueblo vasco. Y aquella bandera que simboliza esta identidad, que no le pido que la comparta, simplemente le pido que la respete, es la Ikurriña. Como para muchos republicanos que probablemente han padecido, lógicamente, 40 años de silencio, de represión y todavía las instituciones tienen mucho que avanzar en este sentido, pues puedan en muchos municipios ver con naturalidad que su bandera, la que quieren condenar, junto con otras, es la bandera republicana. ¿Por qué vamos a hacer leyes para imponer? Y una última pregunta, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Se caería el mundo si ondease con naturalidad las banderas que la ciudadanía quisiese mayoritariamente? ¿Qué ocurriría? ¿Iría mal la economía? ¿Qué es lo que iríamos mejor? Si la ciudadanía quiere mayoritariamente. ¿Iríamos mejor o iríamos peor? Yo le voy a decir una cosa. ¿Sería más plural o sería menos plural? Habla de que, por ejemplo, hay una parte de Navarra que se puede sentir vasca y eso es una obviedad. Vale. Y hay otra parte de Navarra que no se siente en absoluto vasca y que puede sentir unos vínculos antes con otras comunidades que por proximidad geográfica o cultural... Déjeme un segundo, que yo le he dejado a usted. Sí, pero ¿cuántos hay? Pues mire, si usted habla en Mendavia, le aseguro que puede haber más gente que se siente más cerca de La Rioja que del País Vasco, tanto culturalmente como geográficamente. Y si pregunta usted en Buñuel, hay gente que culturalmente y sociológicamente y geográficamente se puede sentir más aragonesa que desde luego vasca. Pero dicho esto, lo que nos une a todos es que somos navarros y que tenemos una realidad institucional que a usted le puede disgustar y a mí gustar, que esta comunidad forma una comunidad foral, independiente y que forma parte de España. Y eso es así, le gusta a usted o le deje de gustar, y esa es nuestra realidad institucional. Y a partir de ahí está su ideología y mi ideología y otras ideologías diferentes. Pero eso no es una institución. Todos somos navarros, eso es así. Y además sí, claro, es nuestra grandeza, pero es que Navarra además tiene diferentes identidades. Y en lo de Navarra, si es que usted y yo estamos de acuerdo.
Yo no conozco a ninguna persona que tenga ningún problema porque la bandera de Navarra ondee en ningún lado. En Navarra, en el conjunto de Navarra. No conozco. No conozco. Es que tiene que ondear. ¿Usted tiene problema con que ondee la de España? Déjeme terminar. No conozco ninguna persona que quiera que su institución ondee la bandera aragonesa, ni en Buñuel ni en ¿Tiene usted problema con la bandera de España? Lo que sí conozco, y estoy hablando, señor Sayas, déjeme terminar, es muchas personas que sienten un agravio cuando mayoritariamente se sienten, por ser navarros, también parte de un pueblo como es el pueblo vasco, una Ikurriña que ha simbolizado mucho a lo largo de estos del siglo XX y también de principios del siglo XXI, pues que con naturalidad, si la mayoría de ese municipio, si se articulan mecanismos para gestionar esa pluralidad, quiere que ondee, ¿por qué no bandear? ¿Por qué no bandear? Usted la cantidad de gente que se siente agraviada cada vez que en una institución gobernada por ustedes se quita la bandera de España, que es nuestro país, pero no sabe usted la gente que se siente agraviada y a usted le da igual porque como ideológicamente no defiende España, usted como confunde una institución con la sede de su partido político y a dónde le da la gana coge y la quita. Que estamos hablando de una ley. Respóndame, ¿usted la quita o no la quita? Vamos a ver si es que la ley lo que hace, si es que no se permite que se quite. Si es que al que le quite viene la delegación del gobierno y el Partido de Popular. Porque los alcaldes de Bildu han ido y han quitado la bandera de España. ¿Cuántos ayuntamientos cumplen exactamente la ley de símbolos que obliga a poner las banderas españolas hasta en los cementerios? Vamos a ser un poco serios. De lo que se trata es de gestionar adecuadamente. No en los cementerios. Pero la ley de símbolos decía en todos los edificios públicos, incluidos el chiste del cementerio, pero es que es verdad. Porque en ese afán de ser los más de los más, exigir y poner el más de los más, se incluyó los cementerios, ¿no? Entonces, la realidad es muy sencilla, es decir, si usted cree que en Mendavia puede preguntar a los vecinos y vecinas de Mendavia, a ver si quieren que ondee la aragonesa, pregúntelo y si mayoritariamente sale, no pasaría nada porque junto a la de Navarra, la de España, la de Europa, estuviese la aragonesa. Pero si en Arbizu, ¿cómo que no? Si en Arbizu se le pregunta a la gente y el 90% dice que quieren que en el ayuntamiento, junto con la de Navarra, la de España y la de Europa esté la Ikurriña, ¿por qué se le niega al 90% de la población? Porque no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de realidad institucional. Y si mañana esta comunidad quisiera ser vasca, lo que tiene es que decidir en el Parlamento, activar el mecanismo que hay para eso, que por cierto, nunca se han puesto a activarlo ustedes. Oiga, que ustedes hacen un debate sobre los símbolos, pero son incapaces porque saben que los ciudadanos no están con ustedes de activar los mecanismos que la ley tiene para que esta comunidad sea vasca, que los tiene. Pero actívenlos ustedes y entonces tendremos esos símbolos. Sobre la transitoria cuarta mejor no hablar porque siempre UPN permanentemente ha dicho que hay que eliminarla. Y además Miguel Sanz lo dijo muy claro, hay que eliminarla, no sea que un día los ciudadanos de Navarra se vuelvan locos. Bueno, ese fue el argumento que dio Miguel Sanz. No hay avances, vamos a cambiar un poco de tema, no hay avances en la ley de símbolos como estamos viendo, pero sí va a haber en la modificación de la ley del euskera, que va a ser una realidad el próximo 19 de febrero, cuando el Pleno le dé luz verde definitiva. No obstante, la Comisión de Régimen Foral ya le ha dado el visto bueno para modificar el artículo 26 y que la enseñanza pública en euskera se amplíe a la zona no vascófona siempre que haya demanda. Así que el sur de Navarra va a equipararse pues a nivel educativo a la zona mixta, aunque será el gobierno foral el que fije el ratio de alumnos mínimo necesario atendiendo a criterios objetivos. Todos lo han apoyado excepto UPN y el Partido Popular. Ahora le doy el turno de palabra, señor Cerdán, porque el Partido Socialista en esto también pues ahora ha apoyado una modificación de la ley cuando otras veces, por ejemplo, se ha opuesto. No, en este caso nosotros estamos en favor de la educación pública y la educación pública de cada uno elija en qué idioma quiere estudiar, si quiere hacerlo en el modelo bilingüe con inglés, en el euskera o en castellano. Y a partir de aquí, evidentemente, el mismo derecho que puedan tener los ciudadanos de Navarra en la comarca o en el norte de Navarra, pues creemos que deben tener también en el sur. Y es una decisión que la tienen que elegir los padres. Luego, una vez que eso se apruebe por ley, nosotros hemos dejado en manos del gobierno de turno de que haya unos ratios mínimos para que eso sea viable. No puede ser que con una petición en un colegio pues se tenga que poner un modelo de, el ejemplo de Buñuel que pone el señor Sayas, ¿no? Evidentemente tendrá que haber unos ratios mínimos para poder
tener una garantía y que, bueno, que el coste sea viable, ¿no? Bueno, vamos a mandar un saludo a los vecinos de Buñuel que nos estarán viendo y hoy se están dando muchas veces por aludidos. Bueno, ¿qué opinan Nafarroa y Aralar, Bildu de esta modificación que seguramente van a decirme se queda en poca cosa porque aspiran a mucho más ustedes? Bueno, es que es una evidencia que hayan tenido que pasar tantos años porque hay un principio que, o dos diría yo, uno coincidimos absolutamente con el Partido Socialista y es que estamos hablando del modelo público, estamos hablando de la enseñanza pública. Pueden existir otros privados, como puede ser en este caso las ikastolas y demás, pero estamos hablando de la enseñanza pública, que nosotros desde luego somos defensores máximos de la enseñanza pública. Y segundo, que hay un principio de libertad de elección para padres y madres de en qué modelo quieren educar a sus hijos. Y eso no era posible en la zona no vascófona en relación al euskera en la escuela pública. Y eso es un principio de libertad básico. Es un principio de libertad básico que se tenía que dar y que se ha tardado muchísimo en dar. Y otra cosa es que en relación al tratamiento que debería tener el euskera en esta comunidad, nosotros consideremos que debería ir hasta no sé dónde, ¿no? Pero lo básico, que es que los padres y madres también en la zona, digamos, de la comarca de Pamplona hacia abajo, prácticamente, pudiesen elegir si quieren el modelo D, es un principio básico. Y luego hay un tema que yo creo que tiene que ver, que es que a estas alturas no se puede plantear el tema de las zonificaciones en el sentido de poner fronteras a un tema como el educativo. Es decir, no puede ser porque si resulta que si un padre, una madre deciden que sus hijos pueden ir o quieren ir al modelo inglés, la administración les garantiza, si no es posible en su zona, que se trasladen donde sea para poder ser atendidos. En euskera eso no era posible. Y la enmienda que ha presentado el Partido Socialista sobre que el gobierno determine cuál es el ratio mínimo, también nos puede parecer lógico. De entrada no estaríamos en contra, siempre que sea el mismo para todos los modelos. Claro, yo entiendo que si hay vamos a decir otro pueblo, en Fustiñana, en vez de en Buñuel, en este caso, ¿no? Dos padres y madres que quieren educar en modelo D, igual hay dificultades para que se pueda abrir para dos alumnos un modelo. Pero claro, si el gobierno tiene por la zona norte de Navarra abiertos modelos en castellano con uno o dos, hay un elemento discriminatorio. Hay un elemento discriminatorio claro, y eso hay que corregirlo. Es que hay dos cosas distintas. En primer lugar es que el castellano es la lengua oficial en toda España, es la lengua vehicular y además es la lengua oficial de nuestra comunidad. En otra zona de Navarra... Estamos como con la Ikurriña y la bandera de España, ¿no? Estamos exactamente igual, pero en este caso consigue entender, en la lengua. Usted ya sé que no quiere entenderme, pero igual los que nos están escuchando nos podrán entender. Mire, el castellano, le decía, que es la lengua vehicular en toda España y también en nuestra comunidad. No, vehicular no. Sí, en el vehicular modelo y D, oficial. La lengua vehicular es el euskera, en el modelo D. Sí, pero si me deja vamos a dejar las cosas claras. Es la lengua oficial en todo nuestro país y en esta comunidad es la lengua oficial en toda la comunidad. Luego hay una parte de Navarra que también tiene oficialidad en la lengua vasca y otra parte de Navarra que no la tiene. Entonces, lo que creemos es que esta ley, para empezar, es innecesaria. En segundo lugar, realmente lo que trata de hacer es garantizar algo que ya está, y es que cualquier ciudadano en cualquier zona de nuestra comunidad pueda estudiar en euskera con fondos públicos. Y eso ya ocurre. Ahora, si usted lo que me está diciendo es que tiene que haber el modelo D en todas las localidades, le digo que yo, por ejemplo, cuando iba al instituto, obviamente tenía que coger un autobús para ir a Tudela al instituto, porque en mi localidad no había instituto. Exactamente igual, una persona de mi pueblo, cuando quiera ir a estudiar modelo D, puede coger un autobús e ir a estudiar a una ikastola que está en Fontellas, perdóneme, que está sufragada a través de un concierto con dineros públicos. Y que, por cierto, además les diré que el sectarismo con el que algunos enfocan los temas se ha visto claramente ahora, porque claro, la educación concertada para algunos hay que cargársela, salvo cuando son las ikastolas, que además de no cargársela, lo que hay que hacer es pagar el autobús. Claro, eso es utilizar los fondos públicos para hacer política. Mira, y eso es lo que hacen ustedes, porque están obsesionados con este tema y están obsesionados con la bandera. Y son dos temas que les obsesionan políticamente y que les da igual cometer injusticias. Ustedes van y arrancan por ahí. Brevemente, un minuto, señor Ramírez. Sí, bueno, yo creo que estamos hablando de una lengua propia, eso no hay discusión, la lengua navarra, el euskera, y por lo tanto
zonificar Navarra, tampoco es Navarra tan grande como para que tenga una zonificación, y por lo tanto pues una persona que vive en Pamplona o que vive en Tafalla, que probablemente tenga que ir a Pamplona a lo largo de su vida y probablemente también pues conozca a alguien de Elizondo y también a alguien de Tudela, pues que tenga diferentes derechos con respecto a una lengua propia como es el euskera, en función de dónde esté ubicado en cada momento. Nosotros creemos que es un absurdo y que el objetivo es acabar con una zonificación y que todo navarro y Navarra tenga los mismos derechos, habite donde habite. Y tiene que ser unos derechos, pues como dictamina Europa, la racionalidad y la Carta de Derechos de las Lenguas Minoritarias y las personas, etcétera. Y es que toda persona tiene que tener derecho a matricular a sus hijos e hijas en un centro público en euskera, en una lengua propia, y que evidentemente no puede haber discriminación por la elección de una lengua propia, como es el euskera. Todas las sociedades lo que hacen es proteger el tesoro que supone una lengua propia, y sin embargo en Navarra pues vemos que pues nosotros creemos que por fobias y obsesiones pues lo que se pretende es obstaculizar. Y por eso creemos que esta ley pues es un paso en la buena dirección, no es el definitivo, es un paso importante, y evidentemente, pues ¿qué le voy a decir? Pues los de Buñuel, también los de Tafalla, lo que tendremos derecho es también pues, a poder matricular. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Publicidad, hemos hablado mucho de banderas, pero a la vuelta vamos a hablar de la bandera de la que más se ha hablado esta semana, la bandera griega, que a partir de ahora va a encabezar el partido Syriza. Lo analizamos en unos minutos. Aquí estamos de vuelta y vamos a abrir debate para conocer también la opinión de los partidos navarros sobre lo que ha ocurrido en Grecia, porque tiene muchas lecturas. De hecho, el pasado lunes en la mesa y junta de portavoces escuchábamos los posicionamientos de las siglas forales. Vamos a recordarlo. Lecturas variopintas de los partidos navarros ante lo ocurrido en Grecia. La victoria contundente de Syriza a 2 escaños de la mayoría absoluta ha sido interpretada por los partidos de izquierda como un mensaje claro de los griegos contra las políticas de austeridad y un aviso a navegantes, dicen, de lo que va a suceder en España y en Navarra. Grecia es un ejemplo de ello, pero no es el único. En todas partes van a ocurrir hechos parecidos, y eso, desde luego, supone una oxigenación de la política. Desde Navarra, desde luego, miramos con ilusión también ese aire de cambio que existe en Europa, que también tendrá influencia en toda Europa y en Navarra, desde luego, también. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo de renovación, es un tiempo de cambio el que para Europa se abrió ayer en Grecia. El Partido Socialista felicita a Syriza, pero asegura que la situación es diferente. Que Grecia no es España, y en todo caso espero que el cambio se haga desde la reflexión serena, y hace falta un cambio, pero el cambio debe ser sereno, sin populismos y sin radicalismos. El Partido Popular y UPN también ven la situación diferente a la de España y advierten de las posibles consecuencias del triunfo de Syriza. Estamos en una situación económica absolutamente diferente. España está, gracias a las medidas que se ha tomado por el Gobierno de España, está saliendo de la crisis. Ya veremos las consecuencias. Si tiene que gobernar la extrema izquierda en Europa, pues mejor que sea en Grecia que sea en España. Que pasen este momentico contentos todos esos, desde el Partido Socialista hasta Bildu, porque me parece que aquí la situación va a ser distinta. Distinta o no, la situación griega se mete ya en la precampaña navarra. Vaso medio vacío para unos, vaso medio lleno para otros. Decía UPN que si tiene que gobernar la extrema izquierda, que sea en Grecia, ¿no? Lo decía UPN y lo dicen los datos, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con el señor Adanero. Yo creo que ha bastado un día de gobierno de Syriza para que la bolsa griega haya caído estrepitosamente, para que la prima de riesgo de Grecia haya sobrepasado los 1000 puntos, casi ya está en los 1100, para que se hayan desatado todas las alarmas en cuanto a la financiación de las empresas y, por tanto, en lo que tiene que ver con el empleo y en la financiación del país y, por tanto, el dinero que se puede meter a políticas sociales, a educación, etcétera, etcétera. Si eso es lo que pueden traer los partidos populistas, pues que estén muy lejos de nuestro país, ¿no? Eso está claro. Y, por otro lado, bueno, pues al final también yo creo que va a ser bueno para España, porque al final vamos a poder tener un ejemplo de lo que supone eso, y mucho mejor, como decía el señor Adanero, tener el ejemplo lejos, porque hoy ya hemos visto cómo no tiene ningún escrúpulo en pactar con la extrema derecha, un partido que se supone que es de extrema izquierda, cómo no tiene ningún escrúpulo en hacer el gobierno más machista que hay en toda Europa, porque son todos hombres que hubieran dicho
aquellos que forman y que defienden un partido como Podemos o Bildu, que estaba allí con ellos celebrando en Atenas la victoria, ¿qué hubieran dicho si, por ejemplo, Mariano Rajoy hubiese hecho en España un gobierno con solo hombres? No sé qué hubiéramos dicho y, sin embargo, no hemos visto las posiciones respecto de esto. Me parece fatal, me parece fatal e impropio de estos momentos esa decisión que han adoptado, que le diga. Pero también usted, dentro de la retahíla de pestes y plagas que parece que va a traer, pues la izquierda, en este caso en Grecia, pues ha olvidado de un pequeño detalle, simplemente de uno, y es que el primer día ya ha subido también el salario mínimo interprofesional. Es decir, al final yo creo que hay que marcarlo mutatis mutandi, porque tampoco podemos extrapolar y decir, no, la situación de Grecia es exactamente igual a la que está aquí, por lo tanto aquí va a pasar lo mismo. No, sería un análisis muy simplón, porque Grecia tiene sus peculiaridades. Efectivamente es la cuna de la civilización. Cuando se habla de deuda económica, pues alguno también plantea ahí sí, la deuda que tenemos el conjunto occidente con Grecia, pero bueno, eso es una cuestión aparte, es una sociedad diferente, pero sí que ha tomado partido en un debate que nos afecta a toda Europa, y es quién debe tener el poder, los poderes y las entidades económicas financieras o la justicia social y la democracia. Es decir, aquello que quiere la ciudadanía, aquello que interesa a la ciudadanía o lo que interesa a las entidades financieras, porque aquí hay una cuestión que es incuestionable, valga la redundancia, y es que las entidades financieras han generado una crisis, una burbuja, y cuando ha explotado se han nutrido de estrangular el bolsillo y la situación de los servicios públicos de los pueblos. Y en este sentido, cuando se da tanto dinero a las entidades, decenas y decenas de miles de millones de euros, tanto en el Estado español, pero también en otros países de la Unión Europea, para rescatar a las entidades financieras, la pregunta es, ¿qué es lo prioritario? ¿Rescatar a las entidades financieras o la justicia social y a las personas? Y en ese debate, Grecia ha sumado un punto muy importante para que Europa vuelva a tener sus decisiones entroncadas a la justicia social y a lo que interesa a la ciudadanía, y quitarse de encima esa troika que no la ha elegido nadie y que es la que actualmente está tomando las decisiones en los máximos órganos europeos. Vamos a extrapolar un poco lo ocurrido en Grecia en las elecciones forales que están a la vuelta de la esquina. Lo que ha pasado es que el pueblo griego ha dado un voto de castigo, podría decirse, a las políticas que se habían mantenido hasta la fecha. ¿Eso se va a trasladar también a la comunidad foral en los próximos meses o no? Nosotros ya dijimos que en Europa hay aires de cambio, en España hay aires de cambio y evidentemente en la Comunidad Foral de Navarra también se respira cambio, ¿no? Yo quiero decir también sobre Grecia que yo lo que deseo a Syriza es lo mejor en su gobierno, evidentemente, porque lo mejor a Syriza en el gobierno es lo mejor para los ciudadanos de Grecia y ciudadanas de Grecia, que yo creo que lo están pasando o lo han pasado y lo están pasando fatal, ¿no? Esto es el fracaso manifiesto de las políticas de la derecha en Europa. El hartazgo de la ciudadanía han dicho hasta aquí hemos llegado, no podemos con esta fractura social que estas políticas nos están llevando, y han dicho, oye, hasta aquí habéis llegado, Grecia, ¿eh? Estaba gobernando la derecha en Grecia, el último partido que estaba gobernando era la derecha, y el PASOK no tiene nada que ver con el Partido Socialista Obrero Español, históricamente además, usted que hace referencia históricamente, no tiene nada que ver, y una referencia también le voy a hacer, y es de lo que tenemos que aprender todos, y en el Partido Socialista de Navarra también, al PASOK le ha pasado por estar al lado de la derecha y gobernar al lado y aprobar por estar al lado de la derecha, usted, estoy hablando yo, al PASOK le ha pasado lo mismo que le puede pasar a otros partidos que gobiernan al lado de la derecha y hacen las mismas políticas que hace la derecha, y ahí debemos aprender todos, el Partido Socialista el primero. Bueno, ¿será Podemos la Syriza española? Es una pregunta que se han hecho hoy, que se han hecho a lo largo de esta semana muchos españoles y también los líderes políticos de este país. Vamos a escucharlos. Hoy eran 7 miembros del Consejo de Dirección de Podemos, secretario general incluido, los que comparecían en la rueda de prensa de los lunes. Bueno, hoy es un día muy especial. Pablo Iglesias mostraba su alegría por la victoria de Syriza, pero marcaba diferencias con Grecia. Algunos poderes no elegidos democráticamente por nadie han tratado de condicionar la soberanía popular de los griegos agitando el fantasma del miedo. Eso en la cuarta economía de la zona euro no se puede hacer, porque Europa no se puede construir sin España. Sin embargo, este abrazo Syriza-Podemos despierta ahora más que nunca recelo, desconfianza e incluso preocupación, al menos para el Partido Popular, que dice que Europa debería estar alerta tras unas elecciones en las que ha ganado la extrema izquierda y se ha colocado en tercer lugar la extrema derecha, e ilustra el ejemplo con un tuit de Arnaldo Otegi. Con un Gora Syriza. Bueno, pues déjenme que les diga claramente,
Si Arnaldo Otegi está feliz de que gane Syriza, no podemos estarlo los españoles. El PSOE analiza las elecciones distanciándose de la situación del PASOK, los socialistas griegos que sostenían el gobierno conservador, que en 5 años han pasado de la mayoría absoluta a obtener 13 escaños. Y por lo tanto ya hemos venido reiterando en diversas ocasiones que ese pacto con la derecha en este país no se va a dar. ¡Syriza Podemos, venceremos! Hecho el cambio en Grecia, Podemos asegura que el de España está a punto de llegar. Está claro que la lucha a la izquierda para buscar el voto de castigo está abierta. Yo no sé si aquí en Navarra Podemos está por verse cómo se va a presentar, si es que se va a presentar a las regionales, pero ¿qué traslado puede tener todo eso también a la hora de repartir los escaños en el Parlamento Foral? Bueno, yo no lo sé porque no tengo la bola, ¿no? Pero decía UPN que en Navarra no va a pasar lo mismo. Es difícil saberlo, lo que sí sabemos es que el último navarrómetro bajaba UPN a 8 escaños. Sí, Podemos se pasa, va a ser la primera pero fuerza. digo, eso, lo que sí sabemos es que el último navarrómetro bajaba UPN de 19 a 8, con lo cual, siendo esa la única referencia, algo quizás tenga que ver con lo que pudiese pasar, ¿no? Aunque yo también coincido, yo desde luego no soy Syriza, y tampoco es lo mismo, pero llama la atención un elemento que es muy importante en la reacción, por ejemplo, del señor Sayas, UPN, y es, claro, se coloca, es cierto, los datos que ha dado de la reacción económica de las bolsas, de la reacción económica de Europa, de la reacción económica de los empresarios y de UPN y el del PP en el mismo bloque. Pero claro, el drama de Grecia es que tenía que optar y la situación que tiene que resolver Syriza, y veremos hasta dónde llega, y no vamos a juzgarle antes de tiempo, es que tenía que optar entre que un tercio de la población está en situación de pobreza, entre que hay gente que tiene que aportar dinero para que haya medicamentos para los que no los pueden comprar, entre gente que está durmiendo en la calle, o pagar 300.000 euros de deuda a las entidades financieras europeas. Y ante ese dilema nosotros de entrada apoyamos claramente a Syriza para que opte por lo primero. Si UPN prioriza y se preocupa por la no devolución de la deuda a las entidades financieras, o porque la bolsa acoja mal, supuestamente porque ve en peligro ese pago de deuda, claro, es un problema de ubicación de UPN. Nosotros, desde luego, más allá de lo que dé de sí Syriza, que no lo podemos saber y no depende de nosotros, con el pueblo griego, con la gente que está pasándolo muy mal en Grecia y con la gente que necesita medidas como que automáticamente el salario mínimo interprofesional se ponga por encima del español. En un día lo han puesto por encima del español. Ya veremos y lo eso que es dura. importante. Le voy a decir una cosa, fuera de la demagogia que usted acaba de hacer en este momento. Le voy a decir Lo mío otra es cosa. demagogia y lo tuyo es un análisis mire, que científico. me va a entender muy fácil. Hombre, por me va a favor. entender muy fácil. Me va a entender muy fácil. Si me deja explicar. Mire, sin inversión, si no hay dinero en las empresas, es imposible que las empresas creen empleo. Es imposible. Y si los países no se pueden financiar, es imposible que haya políticas sociales. Absolutamente imposible. Y por tanto, cuando le estoy diciendo que ya veremos lo que aguanta el gobierno griego con esa subida y cómo lo van a pasar los ciudadanos, como la economía vaya como parece que puede ir, salvo que se encauce esto, que va a tener que pagar mientras Grecia pide que se reestructure una cosa esa es deuda. que se pueda reestructurar esa deuda, que se pueda negociar, que se pueda aplazar. Y otra cosa es que se pueda no pagar lo que un país ha debido por un desgobierno manifiesto que ha tenido, que ha gastado a expuertas en cuestiones que no debería haber gastado, porque los ratios de funcionarios de Grecia no tienen nada que ver con los que tiene, por ejemplo, nuestro país, y también tiene muchos, porque el gasto en determinadas cuestiones no tiene nada que ver con otros países de la Unión Europea, etcétera. Es decir, cuando alguien pide dinero a otro país para financiar políticas extravagantes que los que han hecho muchos gobiernos de Grecia, tiene que devolver ese dinero. Y a partir de ahí, de la manera que menos duela a los ciudadanos que no tienen por qué pagar el desgobierno al que su gobierno, y acabo, el desgobierno, que exactamente igual que los ciudadanos de España, lo hemos pasado muy mal,
porque hubo un gobierno, que era el gobierno socialista, que hizo un descalabro de los recursos públicos. Pregunta a los ciudadanos, a los dependientes, a ver cuándo estaban mejor, cuando estaba el Partido Socialista, ahora. No, mire, me a pregunta los dependientes de este país, ¿cuándo estaban mejor? Cuando estaba el Partido Socialista, ahora. Señor Sayas, pregúntale usted a ver quién estaba bien. Los mismos que hay ahora. Vamos creando empleo y no se los trabajadores políticas del Partido Popular, pero desde luego las del Partido Socialista. Trabajadores pobres, ¿le suena, señor Sayas, los trabajadores pobres? Mira, ¿le suena? ¿Le presento a alguno? Trabajadores pobres que no tienen ni para comer. Ni para comer con lo que cobran. Vamos por partes porque si no, no se les entiende concluyendo, señor Sayas. Con una bolsa por el suelo y sin un país que se pueda financiar es imposible mantener las políticas sociales y eso es sufrimiento para los ciudadanos y a partir de ahí explique lo que quiera. Déjame que te señor haga Jiménez, y después, señor Ferran, brevemente una todos. pregunta, es decir, Grecia como España que recibió 100.000 millones y los invirtió todos en dárselos a las entidades financieras. Grecia hizo exactamente igual, recibió muchísimos millones que se los dio a las entidades, porque el dinero que viene de Europa no se repartió entre los ciudadanos y por lo tanto le corresponde a los ciudadanos ahora devolverlo, se repartió en las entidades financieras. Entonces, ¿UPN qué prefiere en el caso de Grecia? ¿Que el gobierno priorice la devolución de la deuda para que se tranquilicen las bolsas o que el gobierno atienda la situación de absoluta gravedad que tiene un tercio de la población que no tiene ni para comer, ni para dormir, ni para medicinas? Y no me digas financiar las empresas para crear empleo, porque esa no es la respuesta. Hay gente que no puede atenderse ya le respondo yo, con las medicinas más básicas porque no tiene dinero, depende de la beneficencia. Lo primero que tiene que hacer Grecia es atender las políticas de los ciudadanos y en paralelo... No, pero si no hay dinero más que para una cosa... Claro, es que... Que me deje usted. Bueno, pero brevemente. Por sí sola Grecia puede hacer eso. Negociar con el resto de países... Por sí sola puede hacerlo Grecia. Pero me va a dejar. No, si usted no deja a nadie, si lleva todo el rato... Brevemente. Que me hace una pregunta que me dejan responder. Pues responda brevemente, por favor. Científica, respuesta científica. Venga, vamos al hilo de la cuestión. ¿Puedo ya responder? Bien. Entonces, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, atender las necesidades de los ciudadanos y en paralelo, negociar con los países de Europa la refinanciación de la deuda, que no es lo mismo que una quita de la deuda, porque lo que un país ha cogido lo tiene que devolver, porque desde luego con el dinero de los ciudadanos españoles no podemos financiar otro país, se tendrá que financiar con su dinero. Vamos a escuchar al señor Ferran. Una cifra a tener en cuenta, 26.000 millones debe Grecia... 26.000 millones de euros debe Grecia a España, casi 500 euros por español. Los españoles, exactamente. Y yo no estoy diciendo que tiene que haber una quita, sino que tiene que haber una flexibilidad a la hora de reestructurar su deuda, porque si no es imposible que luego tenga crecimiento para poder pagar esa deuda. Y lo que quiere intentar ahora es que Grecia tenga crecimiento. Y evidentemente el crecimiento, tenemos que dejar de que ahora Grecia es un problema para Europa. Estamos diciendo, y lo vemos, que oyes a los ministros de Economía que están en Bruselas y dicen, Grecia es hoy un problema para Europa. Pero tenemos que dejar de ser, como Europa, un problema para Grecia, que también lo somos. Yo creo que Grecia necesita el apoyo de todos los gobiernos. Evidentemente habrá que fiscalizar para ver que esos gobiernos hacen lo que tienen que hacer, flexibilizar esa deuda y ayudarles en el crecimiento. Ayudarles en el crecimiento. Antes ha dicho el señor Mayorga que te había puesto el primer acuerdo que había tomado el gobierno de Syriza era subir el salario mínimo, creo que a 700 por encima del español. Han puesto otro. 300.000 familias estaban sin luz, porque no lo podían pagar. También lo han puesto. Esas dos medidas. Además se ha comprometido a restablecer el acceso universal al sistema público sanitario. Una vez también digo que esto me parece bien, las dos medidas que han puesto, que han iniciado su gobierno. También critico el que no tenga ni una mujer en el gobierno y también critico esa alianza con la extrema derecha, un partido xenófobo, donde pide expulsar a los inmigrantes, y está en contra de los homosexuales. Eso también es Syriza, algo que ha pactado con ese gobierno de extrema derecha. Algo que un partido socialdemócrata y que dice ser de izquierda no haría nunca. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, en eso igual están todos de acuerdo, además como no tenemos a Syriza aquí para dar su opinión. Ya cerrando el debate, señor Ramírez, si quiere concluir algo. Sí, volver un poco a la cuestión que yo creo que se debate en el conjunto de Europa, ¿no? Que es una tensión entre poderes, entre el poder económico-financiero y el poder de la democracia y el atender a las personas. Yo creo que lo ha ejemplificado bien el señor Jiménez en cuanto a las prioridades. Un país, si no tiene margen, si no se le da aire, jamás podrá recuperarse ni podrá crecer. Y en cuanto a las prioridades, no puede ser que un país, la única prioridad que tenga sea devolver la deuda cuando tiene urgencias sociales inmediatas que atender. Y eso es lo que está sucediendo en Grecia. Y ese debate también se produce en altas instancias europeas de poder. Es decir,
¿quiénes tienen que tomar las decisiones reales que afectan al conjunto de la ciudadanía? ¿Poderes que no ha elegido nadie, poderes financieros, económico-financieros, el capitalismo, las bolsas, los mercados, o tienen que recuperar la capacidad de decisión, de poder empoderarse en las personas, la democracia y los representantes públicos? Y entonces, en ese debate que está latente, que ha estado vigente a lo largo de toda la crisis, creemos que lo de Grecia es un punto de inflexión importantísimo. No, desde luego que eso sí, y nos vamos. Un dato que yo creo que refleja el drama que está viviendo Grecia, es decir, han aumentado, creo que es un 36% el índice de suicidios. Eso refleja, es el extremo, ¿no?, de hasta dónde se puede deteriorar una sociedad y pasarlo mal. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra en Grecia y también del comportamiento y la relación con el resto de la Unión Europea, y veremos a ver cómo van pasando las cosas y si eso se puede ir repitiendo aquí en las elecciones forales o en las elecciones generales que también están por venir. Gracias a todos por habernos ayudado a analizar, a debatir una noche más. A ustedes les vemos como siempre la próxima semana aquí en Navarra en Abierto. Adiós.